Como hemos dicho siempre, lo dicho es deuda. El tema de hoy es el seguimiento de Jesús vivido y confundido. Este hecho es un hecho sociológico que ya no tiene actualidad, ¿o no? ¿O sí tiene? Vamos a verlo. No me explico por qué en no pocos ambientes cristianos se ha difundido y ha sido aceptada la idea según la cual el seguimiento de Jesús se debe entender como un hecho sociológico que se vivió en el cristianismo primitivo y por los dispersos grupos de misioneros itinerantes, que despojados de toda casa, trabajo, familia, dinero, etc., predicaron el mensaje del reino de Dios. ¿Qué nos dice esto? Esta interpretación ha sido difundida sobre todo por Jeff Townsend en sus estudios sobre la sociología del cristianismo primitivo y sobre todo el movimiento de Jesús. El radicalismo total, imposible, del cristianismo primitivo que habría sido vivido por los discípulos de Jesús e incluso también por el apóstol Pablo, aunque hable de imitación. Y no mencione nunca el seguimiento. Por lo demás, lo que no resulta fácil de entender es que el mismo Teixe, en su excelente estudio sobre el Jesús histórico, califica el seguimiento como autoestigmatización del discípulo de Jesús, al mismo tiempo que lo explica como una participación en los poderes del mismo Jesús y como una promesa de alcanzar un puesto de honor en Israel. Vamos ahora, siguiendo el conflicto que se da entre la fe y la religión. Es verdad que hay una respuesta inicial que se comprende enseguida. La fe en Dios, en Cristo, se conecta tan directamente con la religión y es en sí mismo un acto religioso, mientras que el seguimiento de un hombre y de su proyecto de vida, a quien nunca se vio participando en las celebraciones y ceremonias del templo, que era un tipo sospechoso al que querían matar los hombres, y sobre todo los hombres más piadosos y observantes de la religión. Esto resulta evidente que seguir a un individuo así e identificarse con su proyecto de vida tenía que ser, en aquella sociedad, algo que probablemente llevaría directamente a cargar con una cruz. Pues si a esto mismo
añadimos que Jesús tuvo enfrentamientos frecuentes y muy duros con los dirigentes de la religión, hasta el extremo de que fueron ellos mismos que lo condenaron a muerte, y que para el colmo de la actitud andaban de malas compañías, amigos de pecadores y publicanos. Así se lo echaban en cara. Esto significa que Jesús no era un hombre de la religión. Está claro, ¿no? Pienso. Si su destino era un destino de gloria y éxito, ni podía ser el camino de la santidad que te lleva a la gloria de los altares. En esto tenemos que ser realistas y serios. Cargar con una cruz en la sociedad donde se educó y vivió Jesús era aceptar la condición más baja en una sociedad puede adjudicar, la de delincuente ejecutado. Lo más ajeno que podemos imaginar de la fe religiosa. Otro tema que entra en la vida de Jesús es la tolerancia y exigencia de Jesús. Veamos. Lo dicho, hay que añadir que Jesús toleró sin mayor problema a aquellos hombres discípulos o apóstoles que no acababan de fiarse de él. Hombres de poca fe, le decía. Lo que Jesús no pudo soportar es la cobardía de los que no estaban dispuestos a seguir junto a él. Que estuvo con todos, pero su preferencia fue estar ¿con quién? Con los enfermos, con los niños, con los pobres, con los samaritanos, con personas y grupos de mala reputación. Esto suponía, en aquella sociedad, renunciar de una vez para siempre a las clases pudientes. Se dedicó totalmente a lo contrario, a las impudentes, a los excluidos por el sistema. En la sociedad del imperio, hablando con propiedad, apenas existía la clase media, o todos ricos o todos pobres, como ahora se va perdiendo también, por desgracia, la clase media. Los propios romanos reconocían la escisión socioeconómica entre quienes formaban parte de la élite y quienes no. Al denominar a los extremadamente ricos, honestos, los más honorables, y el resto de las personas libres, humillones, seres inferiores, que abarca en torno pasmate, o me pasmo yo, al 99,5% de la población, casi el 100%, casi todos. En realidad, estos datos nos vienen a decir que seguir a Jesús era tanto como renunciar para siempre a acceder al poder y a la riqueza. En el lenguaje simbólico del cuarto evangelio, el pueblo que seguía a Jesús era en realidad el pueblo que vivió la dura experiencia del desierto, el pueblo que se libró de la esclavitud y vivió la peligrosa búsqueda de la verdad
Y en estas condiciones Jesús se presenta a sí mismo como el que baja del cielo, y así se hace pan de vida al pueblo que busca en la soledad, en la escasez, en la aridez del desierto, la vida y la libertad que nunca ha tenido. Jesús da vida bajando de la gloria del cielo a la inseguridad del desierto, haciéndose comida, alimento y vida de los que están, lo que esta vida carecen de todo, los marginados. De ahí que, supuesto ese contexto, se ha estudiado minuciosamente la correspondencia con el texto de Marcos 8, 27, 30, que es el texto más original y más fuerte sobre la existencia del seguimiento, o la exigencia, mejor dicho, del seguimiento, cargando con la cruz. Seguir a Jesús es bajarse de toda posible gloria para identificarse con los más desclasificados y perdidos, hasta hacerse pan y vida, como Él se hizo. En esto exactamente, por esto, es por lo que muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: ¡guau! Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacer caso? Juan 6, versículo 60. Y abandonaron el seguimiento de Jesús. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Jesús no les dijo jamás algo así cuando los vio tantas veces inseguros en la fe. Cuando se planteó la inseguridad en el seguimiento, Jesús no tuvo nada más que una propuesta. Si no lo tenéis claro, ahí está el camino. Podéis abandonarme. Dicho esto, si te acuerdas, cuando hablábamos de la cristología, hay una clave que puede ser interesante saber. Pues bien, visto lo que presenta el seguimiento de Jesús, en la propuesta de este asunto capital, nos hace el Evangelio, queda patente lo que es hacer una cristología. Como queda igualmente en evidencia que se ha de consistir esa cristología o proyecto para conocer a Jesús el Cristo, en la profundidad de su ser y en lo que Él nos quiso revelar. De aquí que la cristología no se puede construir si nos limitamos a la llamada fe dogmática, o también a la fe confesional. ¿Por qué? Porque la fe que se proclama y se define en los libros de teología y en los catecismos y en los manuales de religión y hasta en los documentos del magisterio de la Iglesia, no llega, no puede llegar al centro, al fondo, al corazón mismo de lo que es la cristología, o lo que debe ser. No estoy diciendo
que lo que nos enseñan las cristologías al uso no sea verdadero o necesario. No, lo es. Pero igualmente afirmo que todo ese conjunto de doctrinas, de teorías y afirmaciones de fe es insuficiente e incluso puede entrañar un peligro que más adelante, a lo largo de esta exposición, os explicaré. Ahora vamos a coger un tema que es un tema, pues, como todos, interesante. Es la seguridad y a la vez el peligro de la fe confesional. Haciendo caso o leyendo a Juan Bautista Met, uno de los teólogos más creativos y profundos de las décadas posteriores al Concilio Vaticano II, lo supo formular con singular fuerza y acierto. Escuchemos. La fe dogmática o fe confesional es el compromiso con determinadas doctrinas que pueden y deben de entenderse como fórmulas rememorativas de una reprimida e indomable, subversiva y peligrosa memoria de la humanidad. Por eso el criterio de su genuino carácter cristiano es la peligrosidad crítica y liberadora, y al mismo tiempo redentora, con lo que actualizaba el mensaje recordado: de suerte los hombres se asusten de él y no opten en avasallados por su fuerza, decía Boffe. Pero no solo esto, además es necesario reconocer y aceptar lo siguiente: las profesiones de fe y los dogmas son fórmulas muertas, vacías, es decir, inadecuadas para la mencionada tarea de salvar la identidad y la tradición cristiana en el recuerdo colectivo, cuando los contenidos que traen a la memoria no ponen de manifiesto su peligro para la sociedad y para la Iglesia. Cuando esta peligrosidad se difumina bajo el mecanismo de la mediación institucional y cuando en consecuencia las fórmulas solo sirven para el automantenimiento de la religión que las transmite y para la autorreproducción de una institución eclesial autoritaria que, como transmisora pública de la memoria cristiana, ya no afronta la peligrosa exigencia de esa misma memoria. Efectivamente, si realmente nos fiamos de Jesús y de su forma de vivir, esto nos tendría que llevar lógicamente y necesariamente a no preocuparnos ante todo, y no solo ni primordialmente, por lo que Jesús fue o es, sino por lo que Jesús hizo, cómo vivió
qué fue lo que más le preocupó, por qué y por quién se interesó, qué valores y qué problemas determinantes de su conducta, sus relaciones con los hombres y con las mujeres, con los hombres consagrados por la religión y con los laicos, con los gobernantes y con los gobernadores, con los ricos y con los pobres, con los sabios y con los ignorantes, con los sanos y con los enfermos, con los adultos y con los niños, con los ciudadanos de su país y con los extranjeros, con las personas ejemplares e intachables y con las sinvergüenzas de los que se alejaron las personas consideradas intachables. Nuestra fe en Jesús nos quiere decir este interrogante. Nos lleva a vivir de manera que todo sea determinante en nuestra vida. Y por supuesto, no tenemos que hacer, y todos tenemos que hacernos esta pregunta, teniendo presente lo más importante. La respuesta que demos pone en peligro nuestra seguridad, nuestra respetabilidad e incluso nuestra dignidad, lo que equivale a preguntarse, ¿seguimos a Jesús de forma que nuestro seguimiento viene a ser un riesgo, una amenaza en la sociedad y en la forma de vida que llevamos? Pues no me quedo ahí, hay más aún. Nos da miedo, de verdad, el seguimiento de Jesús y el proyecto de vivir de acuerdo con el Evangelio. Hermanos, creo que rezar es fácil, hacer ceremonias y lo que hace la Iglesia en definitiva. Eso no da miedo. Pero el miedo está, y es lo que paraliza, si realmente lo tenemos, el enfrentarse a la realidad. ¿Qué hacen los estados? Meter miedo para que la gente no se comprometa. Pues hay que rebasar el miedo. Si no, es imposible llegar a la vida y estar de acuerdo con el Evangelio. Pero hay más. Está en peligro, dicho de esta forma, lo que estamos hablando, la fe religiosa. Veamos. Seguramente la dificultad más grande que tendremos para responder con claridad y transparencia las preguntas que acabamos de hacer está en la fe religiosa. La religión y sus dogmas, sus ritos, sus observancias, sus normas y el sometimiento a sus leyes, que se consideraban sagradas, han sido y son los pilares más sólidos de la tranquilidad de conciencia, de la propia estima, de la dignidad, el buen nombre y el reconocimiento social. Y esto durante muchos siglos. Así ha sido, y ha estado, y están las cosas, por desgracia. Pero es verdad que sobre todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la religión y sus prácticas están deteriorando en las sociedades más industrializadas hasta el extremo de que un hombre con la sinceridad
y la clarividencia de Dick escribió en abril del año, a ver si me acuerdo, bueno, en abril de 1944. Decía él: nos encaminamos hacia una época totalmente arreligiosa. Simplemente los hombres, tal como de hecho son, ya no pueden seguir siendo religiosos. Incluso aquellos que sinceramente se clasifican de religiosos no ponen esto en práctica en modo alguno. Sin duda, con la palabra religioso se refiere a algo muy distinto. Pero la experiencia de las últimas décadas no le ha dado del todo la razón al tajante dogmatismo de Bonhoeffer. Es un hecho que la religiosidad ha perdido fuerza y presencia en las sociedades avanzadas, pero hay que matizar distinguiendo lo que Bonhoeffer quiso decir. Por una parte, lo que realmente está ocurriendo si se ve la situación de otro punto de vista, y esto es fundamental. Y me explico, para que me entendáis. No cabe duda de que en los países tecnológicamente más avanzados, la religión está en crisis. En este grave asunto es importante caer en la cuenta de que las crisis afectan sobre todo a las prácticas religiosas y a la respetabilidad de sus dirigentes y jerarquías. Pero ocurre que al mismo tiempo, cuando las creencias tradicionales y las organizaciones consolidadas están perdiendo a sus fieles, estamos palpando otro hecho que es innegable, y es las preocupaciones espirituales se están propagando y los valores éticos relativos a la justicia y los derechos de las personas se identifican. Y para terminar este apartado, vamos a ver, la religiosidad es la que está cambiando. Si esto es cierto, y hay demasiados indicadores que así presentan con garantía, llegamos lógicamente a una conclusión de primera importancia, y es: la religiosidad no está desapareciendo, sino que se está transformando, en cuanto que se está desplazando de lo sagrado a lo ético. Y concretando más, este desplazamiento, lo ético, se valora cada día menos por las presuntas relaciones de cada cual con lo divino, y cada día más por las patentes relaciones que todos tenemos con los humanos. E incluso yo te diría que queda patente que en la misma medida en que decae la religiosidad tradicional, y al revés de lo que ocurría desde la antigüedad, la justicia más que la pureza se han convertido en el medio cardinal de la salvación, sea cual sea el tipo de salvación que cada ciudadano desea
y por la que cada uno lucha y se afana en su propia vida. Pues bien, en esta misma medida nos damos cuenta de un hecho sorprendente. Nuestra cultura, nuestra sociedad, están volviendo al Evangelio. Lo están recuperando sin ser conscientes incluso de ello. Gracias a Dios. Aleluya. Esto no es una idea chocante que sirve para llamar la atención. No entremos en ilusiones. Ni es la primera vez que en la historia del cristianismo ocurre semejante situación. El especialista en historia de las religiones, el Frédéric Lenoir, ha destacado con toda la razón del mundo que la Inquisición se abolió en el siglo XVIII. ¿Pero por qué se abolió? Aquí la pregunta. ¿Acaso porque la institución eclesiástica tomó conciencia de su abominable comportamiento y cedió a enmendarse? Pues yo diría que no. Simplemente porque ya no tenía los medios que requería su voluntad de dominación, porque la separación de la Iglesia y el Estado, perfectamente conforme con el mensaje de Jesús, le privó del brazo secular en el que se apoyaba para quitarle la vida a los herejes. Porque los humanistas del Renacimiento y los filósofos ilustrados habían logrado instaurar la libertad de conciencia como un derecho fundamental de todo el género humano. Hoy estas ideas se imponen a todos en Occidente, creyentes y no creyentes. No se han implantado a través de la Iglesia, sino en contra de la Iglesia, que luchó con todas sus fuerzas por conservar sus prerrogativas y poderes. La gran paradoja, la ironía suprema de la historia es que el surgimiento moderno de la laicidad, los derechos humanos, la libertad de conciencia y todo lo que surgió en el siglo XVI, XVII y XVIII contra la voluntad de los clérigos se produjo a través del recurso implícito y explícito al mensaje original de los evangelios. Pero dicho de otro modo para podernos entender, lo que según algunos se denomina la filosofía de Jesús, sus enseñanzas éticas más fundamentales, no llegó a los hombres por la puerta de la Iglesia, sino por la ventana del humanismo, del Renacimiento y de la Ilustración. Durante esos 3 siglos, mientras la institución eclesiástica crucificaba la enseñanza de Cristo, o de Jesús, sobre la dignidad humana y la libertad de conciencia, y a través de la práctica inquisitoria, Jesús resucitaba en virtud ¿de qué? De un humanismo. Pues bien, yo de aquí saco que cuanto más humanos somos, más divinos somos. No cuando más rezamos. El valor divino del humano. Bien, nos quedamos aquí y veremos en los próximos vídeos también un tema interesante. El
el conservadurismo también ha marginado el Evangelio. Un abrazo, hasta otra.